Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más de La Boca a la Vida. Hoy estoy junto a José, que nos acompaña, pero que por problemas técnicos no se puede ver, pero nos va a estar acompañando y quizás aparezca de pronto en esta entrevista. El día de hoy quiero contarles que tenemos a un invitado que es muy fantástico, que tiene muchísima información, es un loco por el fútbol, de esos fanáticos del alma, y es una persona que se ha transformado en un agente de salud con sus conocimientos sobre kinesiología, osteopatía, posturología, sabe muchísimo de psiconeuroinmunología, puras palabras así extrañas de posturología clínica, fisiología del ejercicio. Así que tenemos un gran, gran cerebro que nos va a llenar de información y va a ser un honor poder entrevistarlo. Bienvenido, Pablo Hernández. Hola, hola. ¿Cómo estás? Súper contento, súper honrado por la invitación que me han hecho y por la presentación, tremenda presentación. Hombre, está bien. Oye, tenemos que contarte que en este ciclo de entrevistas queremos llevar a las personas a un viaje que va de la boca al cuerpo humano, a entender nuestro sistema humano, que es bastante complejo y que muchas veces no logramos entender. Somos un ser humano y no sabemos cómo funcionamos. Entonces, para comenzar, a mí me gustaría explicar si existe una relación desde la manera en que un niño o niña llega al mundo, la forma en cómo una persona nace, si existe alguna condicionante o algo que genere una relación en la función de la boca, en las funciones estomatognáticas. Hemos hablado mucho con los entrevistados anteriores de la importancia de este territorio de la boca. Y cuando empezamos a entrevistar, cuando vamos hacia la historia clínica, hacia la historia de vida de las personas, muchas veces es curioso ver las relaciones que existen cuando un niño o niña nace por un parto normal o por cesárea. No sé si nos puedes contar algo sobre esta relación. Claro que sí, mira, eh, para contextualizar la manera en la cual no solamente yo abordo este tipo de cosas, sino que cómo lo aborda la osteopatía y una serie de otras disciplinas que son bastante integrativas, es que en el fondo todo lo que ocurre en la boca está en gran medida mediado al inicio por reflejos, por información neurológica automática, ¿sí? Entonces, esa información automática se da gracias a la conducción correcta o disfuncional de pares craneales de nervios que salen del cráneo, que se llaman pares craneales, y que están interrelacionados entre sí para ir generando el desarrollo psicomotor de un recién nacido, de un lactante, de un niño, de todo en todo su ciclo vital en realidad. Entonces, obviamente que desde la gestación y el parto podemos encontrar relaciones positivas y disfuncionales para el desarrollo de todo lo que tiene que ocurrir en la boca. O sea, un parto instrumentalizado, por ejemplo, como una cesárea, que puede ser una cesárea programada o una cesárea de urgencia, en donde sí hubo trabajo de parto, donde hubo sufrimiento fetal en una de esas, o lícitamente se decidió hacer una cesárea por algún motivo necesario o innecesario, va a ir a afectar la biomecánica del cráneo. Entonces, si es que estas estructuras, los huesos de la cabeza, no se relacionan o no tienen una buena simetría, difícilmente estos pares craneales que se relacionen entre sí van a lograr transmitir la información a los lugares donde deben ir. Entonces, obviamente que si es que un parto no está bien coordinado, si es que no está la suficiente coordinación entre la dilatación de la pelvis, el ritmo de las contracciones, la fuerza de las contracciones,
más el engranaje de los huesos de la cabeza del bebé para que puedan pasar por el canal del parto, porque o sea, así, sin esta coordinación, el diámetro de la cabeza del bebé no coincide con los 10 centímetros de dilatación de la madre. Entonces, tiene que haber una sincronía entre todo el proceso de la madre más el engranaje de la cabeza del bebé para que pueda pasar por el canal del parto. Si es que hay una descoordinación en todo ese proceso, se pueden generar disfunciones de movilidad o lisa y llanamente acabalgamientos entre huesos, y como el cráneo es una estructura redonda que la principal función es proteger al cerebro, si es que yo tengo un acabalgamiento por encima, va a decir, por la fontanela superior, eso se va a ver reflejado, por ejemplo, en el agujero magno, la base del cráneo, en la formación de orificios tan importantes como el agujero rasgado posterior, que permite la salida del nervio vago, el agujero magno que tiene que ver con los pares craneales asociados al hipogloso. Y bueno, si es que hay ahí compresión, un nervio comprimido no va a conducir como corresponde y probablemente el reflejo desde ya va a venir medio truncado, por decirla, o va a costar un poco que el bebé se acople al pecho, y bueno, y desde ahí ya comienza una serie de acontecimientos que no favorecen al desarrollo de la mandíbula, desarrollo de la musculatura de la deglución, los músculos propios de la cara, el cuello, y ahí hacia abajo, o sea. Oye, Pablo, para que algunas familias también nos entiendan, porque esta conversación la van a ver muchos profesionales, pero también muchas familias. Lo que Sí. tengo acá a Simón, que es este cráneo que me acompaña siempre en las sesiones, Sí. y yo le digo a las personas, cuando tu hijo o hija nace con todos estos huesitos separados, entonces tú me dices que ya es importante por dónde sale este bebé, si es por la guatita, si es por el canal de parto, y si estos huesitos, estas suturas son las que tú te referías que estaban separadas, van a Claro, condicionar la formación de toda mi cara en el fondo. Pero claro, además, estos pares craneales, tú me explicas que pueden condicionar la forma en cómo mi bebé se va a alimentar, cómo va a succionar. exactamente. O sea, no solamente la estructura se va a ver condicionada, que sería como la simetría, sino también la función de todas las funciones de la boca, porque todas esas funciones están determinadas por estos pares craneales o estos nervios que son una continuación del cráneo hacia la periferia, digamos, en este caso hacia la boca, hacia el piso de la boca, hacia la musculatura encargada de tragar, de succionar, de generar la presión negativa en el pezón para que la mujer produzca la leche que está pidiendo el bebé y se genere esta sincronía fantástica entre el bebé y la madre, que no tiene parangón en la industria alimenticia, por ejemplo. O sea, cómo esté la simetría del cráneo va a repercutir para bien o para mal en la succión y en el éxito de la lactancia materna desde ya. Y ya sabemos, ustedes saben mucho más que yo de eso, es que cuando la lactancia materna no ha sido exitosa por algún motivo, se puede comenzar a desarrollar algunas disfunciones de deglución, de desarrollo de los maxilares, de la mandíbula, alteraciones de la articulación temporomandibular, y lo que es interesante de eso es que al final la mandíbula, toda la boca, es un captor de postura, o sea, es un informante Eso de quería postura. preguntar. ¿Qué relación, tú que estudiaste posturología clínica, entiendo, qué Sí, relación existe? Ok, mi bebé ya nació, quizás en ese momento ya no tenía la información, pero ahora no sé si mi hijo tiene 3, 4 años, el cuerpo adapta, entiendo que adaptamos bastante, entonces, ¿qué relación existe entre lo que está ocurriendo a este nivel con el resto del cuerpo? ¿Está tan separado? Cuéntanos un poquito, ¿qué aprendiste tú ahí como un resumen de lo de posturología en relación a esto que nos comentabas? bueno, o sea, respondiendo a esa pregunta, es que si tiene relación, sí, tiene toda la relación del mundo, digamos. O sea, es que nuestra postura está determinada por una función que cumple el cerebro
gracias a la información que entregan informantes que tenemos en otras partes de nuestro cuerpo, que se llaman captores de postura, ¿ya? Y dentro de esos captores, que son prácticamente es todo el cuerpo, pero hay estructuras que están más preparadas para enviar información, que tienen más receptores, que están más adaptadas para enviar información de primera línea al cerebro para que éste tome decisiones. Los pies, los ojos, y no solo cómo veo, sino que cómo se mueven mis ojos, o sea, eso tiene que ver con 4 o 5 pares craneales también, la relación que hay con el sistema vestibular, o sea, un sistema que me esté avisando en qué posición está mi cabeza en todas las funciones que estoy realizando, la piel, un gran captor de postura que nadie considera mucho, las vísceras, o sea, si es que tengo inflamación de bajo grado en el intestino, si tengo acidez, si tengo alguna cirugía, mira, ahí se combinan dos cosas, tengo una cirugía de vesícula, o sea, una cirugía en un problema en la piel para solucionar un problema visceral, ¿ya? Y el último, pero no menos importante, es la boca, son los dientes, la articulación temporomandibular, la lengua, el tendón central, que se conecta con el diafragma, etc. Entonces, ¿por qué la boca es el último desde mi perspectiva? Es porque más que un captor que entregue información, es un captor que cuando no está funcionando bien se transforma en un disruptor de la postura. O sea, no aporta mucho para economizar la postura, para que sea más flexible, sino que cuando no funciona bien, echa a perder todo lo demás. Oye, o sea que estamos un poco configurados para nacer casi en un sistema complejo, pero bastante perfecto. Pero creo que el mismo ser humano estamos como atentando contra nosotros mismos porque ahí tú hablas también de inflamación, entonces también entiendo, no es solamente la estructura, cómo se van a desarrollar estas funciones orales, sino también con qué estoy alimentando a esta nueva generación, nosotros mismos. Existe una Sí. relación también, me imagino, ahí a nivel de este sistema inmune, tratando de entrar a este tema más de la psiconeuroinmunología, porque en realidad tenemos para sacarte muchísima información, entonces quiero hacer esa unión entre un niño o niña nace, tengo que estar atento a qué pasa acá, cómo se desarrolla este nivel eh, craneal, de los pares craneales que comentábamos, la función, pero además, ¿con qué me alimento? ¿Qué relación hay en este cuerpo perfecto ahora a nivel intestinal? Cuéntanos un poquito de esto, de la inflamación y Sí, la relación también con este sistema inmune. sí. Bueno, bueno, un tema súper entretenido y complejo, maravilloso, pero complejo de explicar, pero una manera sencilla de aterrizar toda esta información que pareciera ser que es demasiada y demasiado complicada, es entender que el cerebro, que es el sistema nervioso central, está conectado directamente con el intestino. O sea, que pareciera ser que son una unidad. De hecho, es más, el sistema nervioso entérico, que es toda la red eléctrica del intestino, pareciera que se está formando antes que el cerebro. Entonces ya ni siquiera podemos hablar solamente de que el intestino es el segundo cerebro, es que pareciera ser que es el primero. A lo mejor no es el que tiene más jerarquía, pero es el primero en formarse. Entonces no podemos dejar de considerar cómo funciona nuestro intestino. Y dicho sea de paso, un buen porcentaje del sistema inmunológico, que son nuestras defensas, se aloja en el intestino. Entonces, ¿cómo no va a ser importante qué es lo que como? Va a ser muy importante. Si es que voy a comer alimentos hiperprocesados, si es que voy a alimentar a mis hijos con alimentos que son ricos en azúcar, en endulzantes, en conservantes, en colorantes, eh, ricos en gluten, ricos en lactosa hiperprocesada, en caseína tipo 1, que genera una gran cantidad de inflamación, aceites vegetales. Entonces, al final, no es que nosotros, el ser humano como especie, se ha dedicado a echar a perder un poco esto, sino que es más bien, y lo digo con toda la responsabilidad que se merece,
es la industria, en el fondo, la que nos ha ido empujando hacia esto, ¿sí? Es la industria, el sistema es lo que nos hace tomar decisiones rápidas, generar esta desconexión, que pareciera ser que no importa que mi hijo tome una bebida en vez de que coma un pedazo de un vegetal duro para que genere el estímulo correcto para que se vayan desarrollando la mandíbula y que eso vaya generando una respuesta de probiótico, de desinflamación en el intestino y que esto a su vez vaya dando señales al sistema nervioso central de que todo está bien, de que parece que no hay que pelear ni huir de nada, entonces el cortisol o el estrés va a bajar, la resistencia a la insulina va a bajar y el hígado va a empezar a funcionar bien y bueno, al final termina siendo en esta oportunidad cuando uno lo hace bien un círculo virtuoso, más que un círculo vicioso. Entonces, Claro. esa es la relación como a grandes rasgos, pero al final, y además hay otra cosa que se me olvidaba, es que esta conexión del cerebro con el intestino está dada por el nervio vago, que sale, que es un par craneal que sale del agujero rasgado posterior. O sea, que si yo he nacido con forceps y tengo asimétrica mi cara, he tenido sintomatología desde pequeño, con cólicos, con reflujo, que no puedo ir a hacer caca como corresponde, que tuve una obstrucción del canal lacrimal, que me ha costado dormir, que estoy alerta todo el tiempo. Bueno, probablemente eso tenga que ver con un parto instrumentalizado o complejo o descoordinado y eso se puede corregir. Eso se puede trabajar con la osteopatía para ir quitando disruptores para que, en este caso, el nervio vago que se conecta con el intestino conduzca bien. Y el otro conector que hay entre el intestino y el cerebro parecerá ser que son las bacterias. Y parece que además somos más bacterias que células. Entonces vamos a tener también que mirar un poco hacia cómo está nuestra flora, nuestra microbiota intestinal, cómo está la microbiota intestinal asociada a la microbiota de la boca, mira. Es que encuentras a veces estudios súper interesantes, por ejemplo, gente que tiene hernia en el núcleo pulposo, que han sido operados, y a ese grupo les han biopsiado las hernias y han encontrado bacterias que están en la boca. Entonces, estamos hablando de una Súper, integración de súper cosas. interesante. También el tema del bruxismo. Hace un tiempo leí un paper que hablaba sobre ciertas bacterias en el intestino que eran las que causaban esta Claro. actividad para funcionar en la musculatura de la masticación. Todo lo que tú nos cuentas es muy interesante. Y qué ganas de antes de traer un niño o niña al mundo poder saber esta información. Siento que de pronto las familias estamos alejados de esto hasta que existe un proceso patológico, una enfermedad, y voy a un doctor que muchas veces no nos cuenta de dónde viene toda esta historia. Entonces, en tu experiencia, ¿quién le cuenta esto a un ser humano? ¿Quién le dice a un ser humano cómo funciona? Te pregunto esto porque tienes muchos Instagram donde estás siempre entregando información, eres muy generoso al compartir tu conocimiento y te has transformado en una especie de agente de salud. Entonces, cuando la gente llega a ti, ¿cómo llega a ti? Porque tú eres osteópata y las personas cuando uno dice te voy a derivar al osteópata, es como al Mm, osteo qué, es como mm, algo de los huesos, me voy al sí. quiropráctico, es el kinesiólogo, no se entiende mucho. Y cuando yo Mm, empiezo a hablar de todo este viaje de la boca a la vida, la gente dice, debería haber tenido esta información, no sé por qué no la tenemos, no sé por qué esto no se habla quizás en los matinales, o la gente lo tiene como más internalizado de cómo funcionamos, porque tú lo pudiste explicar en pocos minutos, mm. años de estudio y de conocimiento. Entonces, ¿quién nos da esta información y cómo lo haces tú con los pacientes que llegan? Ujú. Bueno, lo primero que me preguntas es cómo mis pacientes llegan a mí. Generalmente a mí llegan porque tienen dolor, que es lo que tú dices, es que esperan, bueno, incluyéndome a mí, si yo tampoco hago todo bien, ni mucho menos. Estamos seteados, estamos programados para consultar
cuando el problema ya está in situ, cuando ya está desarrollado, y por mucho que hablemos y nos llenemos la boca en los sistemas de salud pública de que hablamos de prevención, educación y promoción de la salud, la verdad es que no lo hacemos, ni en lo más mínimo. Entonces no buscamos, estamos más enfocados siempre en darle solución a la sintomatología que tenemos. Entonces la mayor cantidad de pacientes que llegan a mí es porque tienen dolor, y además tienen un dolor de larga, larga data. Entonces, para mí, yo me he ido dando cuenta con toda la experiencia que he ido sacando adelante, más mis formaciones y la curiosidad también, y también cosas personales mías, es que la educación es importantísima para que una persona tome decisiones. Es importantísima. O sea, si es que a ti te duele algo y lo único que hacen es darte un antiinflamatorio, se asume tácitamente, la persona asume que para tratar el dolor tienes que tomar antiinflamatorio. Y esa es la solución. ¿Ya? Pero en el fondo nadie te está dando una solución. Las personas que reciben este medicamento lo que están haciendo es generar silencio en el cerebro para yo poder seguir mientras el problema se sigue desarrollando. ¿Sí? ¿Y por qué nadie lo enseña? Bueno, porque los médicos te ven 6 minutos y tienen que ir a ver al otro. Es porque hay que producir. Por eso hablo yo del sistema, que el sistema nos lleva para allá. Incluso la otra vez reflexionaba con un paciente de esto y él me decía, oye Pablo, pero ¿por qué a mí no me explican esto? Entonces yo le digo, mira, ¿qué pasaría si tú tomas una hora en íntegra médica o en algún íntegra o de algo, no sé, cualquier bupa, no sé, cualquier servicio de salud típico, convencional? Pagas tu bono y entras a la consulta del médico y el médico lo que hace es anotar en la receta, dice, bueno, lo que tú vas a hacer es apagar el teléfono a las 8, a las 20 horas. Vas a hidratarte cuando tengas agua y lo vas a hacer con agua y minerales. Además, vas a salir de la silla cada 1 hora. Y además te vas a poner 15 minutos en el sol todos los días. ¿Qué vas a opinar tú de ese médico? Que es un chanta, eso es lo que vas a pensar de Para él. esto pagué, para esto vine, para que me dijera que apague el celular, Claro, que es que duerma no, más. no está solamente seteado para los profesionales, es que las personas, todos nosotros estamos esperando ir a un médico para que nos dé un medicamento. Entonces, no es solo culpa del médico o de la clínica, es culpa del medio, del sistema que le interesa vender, no le interesa la salud de la persona, le interesa vender. Y está bien, en la medida que lo transparenten está bien, digan que quieren vender. Lo que yo quiero es que una persona que a lo mejor no va a hacer negocio para mí, igual me va bien con mi consulta, pero yo no voy a perpetuar un tratamiento para que me siga yendo bien. Yo quiero que me vaya bien porque esa persona resolvió su problema, entendió de dónde venía su problema, le hizo sentido lo que yo le digo, porque también hay veces que yo hablo y esto no tiene que ver con mi historia y a ellos no les hace sentido, entonces yo tengo que ir por buscar otro camino. La idea es que a ti te haga sentido la teoría que yo te estoy contando. Esto tiene que ir asociado a tu historia, a las cosas que también te caen mal, que estás haciendo mal, etcétera. Y si te hace sentido, entonces yo ya tengo un porcentaje ganado de la recuperación. Entonces, Son pequeños detalles también los que tú entregas, los que dijiste recién como de estos tips. Son pequeños detalles que pueden ayudar a cambiar mucho la vida, la calidad de vida de una persona, estar en esto del bienestar, de la salud. ¿Logra adherencia? ¿Las personas logran adherencia a escucharte, a entenderte o de pronto tú hablas, das información? Porque a veces uno como que sí, quiere decirles qué hacer, que cambien sí, esto y es como que tampoco se puede. Es como que, ¿qué sí, hago si no le paso es, el teléfono? ¿Qué hago si no le doy la Coca-Cola porque me la pidió?
y cuesta mucho en las familias Sí. cambiar los hábitos. Entonces, ¿cómo ves tú que evolucionan tus pacientes? ¿Es más por la técnica? ¿Es más por la educación que les doy? ¿Es más porque algo pasa que hacen clic y generan el cambio? Sí, yo creo que la clave, en mi experiencia, no voy a hablar de los otros colegas, porque cada uno tendrá su librito, pero yo creo que cuando me va bien es cuando logro, o sea, cuando la persona que me viene a ver se da cuenta que yo le estoy escuchando. Eso es lo primero, que no le interrumpo a los 2 minutos para sacar más información. O sea, mientras menos interrumpo, mientras más conecto con esa persona, mientras más sentido, o sea, mientras más trabajo para que la persona le encuentre sentido a lo que estoy diciendo, mejor me va. Después, obviamente, que las técnicas, la evaluación, desde un punto de vista científico o lo más científico que se pueda, realizo las cosas que más resultan, que hay veces que ocupo técnicas que no tienen ninguna evidencia científica, pero a ese paciente en particular le funcionan. O sea, es una mezcla en realidad de todo, pero la puerta de entrada para que le haga este clic que tú estás diciendo eh, es, eh, es bajar esta relación jerárquica que hay entre el tratante y el paciente. O sea, independiente que le sigo llamando paciente, De ser humano a yo, ser humano. yo le claro, yo soy igual que él, y de hecho esa persona, yo le hago entender que esa persona además sabe mucho más que yo de la salud de él mismo. Yo no Claro. sé, yo lo que quiero es saber qué es lo que le está pasando, pero él sabe más, él es el que tiene la información. Por lo tanto, yo tengo que escuchar. Y además tengo que aprender a hacer preguntas. eh, bueno, eso también es Te algo que se ayudan a aprende. limpiar ese terreno, como Claro, guiarlos. en el fondo es ir también teniendo un poquito de olfato, ir guiando la entrevista para que lleguemos a un consenso y a algo que a los dos nos haga sentido para que podamos ayudar, pues. Y obviamente que, por ejemplo, cuando uno atiende niños, en realidad yo ya me di cuenta que no tengo que hablar con el niño. Lo que tengo que hacer es convencer a la mamá de que en la casa tienen que cambiar las cosas, si es que realmente quiere que esto cambie. Por ejemplo, un niño asmático, si es que esa mamá está aburrida de darle sus inhaladores y los corticoides y toda la cosa, pero ella come hiperprocesado 6 veces al día, etcétera, y el niño está a dieta, entonces que eso es inviable, ¿no? El niño que no va a seguir, va a sufrir, tampoco hay que sufrir esto, Claro. hay que pegarse a la programación que nosotros tenemos desde que éramos homo sapiens, desde que éramos cazadores-recolectores. O sea, en la medida que activemos ese sistema, vamos a lograr que aparezca más bien el instinto y no tanto el hábito y la conciencia. Entonces, cuando uno entra ahí en ese terreno, yo ya me doy cuenta que esa persona va a tener adherencia. Cuando no entro ahí, bueno, yo ya sé que voy a tener que tomar otras estrategias que son más manipulativas, más biomecánicas, pero sé que no voy a ser resolutivo. Claro. No voy a ser resolutivo. Y lo que tú decías, quiero ya ir introduciendo una frase que tú elegiste, pero quería decir que tienes toda la razón. Una persona que no conoce, que no entiende qué está haciendo su terapeuta, es una persona que no va a lograr adherencia. Cuando llegan los chicos a la segunda sesión de fonoaudiología, después de la evaluación, les digo, ya, ¿a qué vienes? ¿Cómo me llamo? Pájaro, gaviota, paloma, ahí da lo mismo, nos reímos un poco y después me dicen, no sé, y miran a la mamá y yo le digo, ya, ¿a qué vienen conmigo? Sí. Y yo digo, le hablé toda la sesión pasada, casi una charla de las funciones de la estructura, y insisto en eso porque, y les cuento, por eso vienes, por esto, otro, porque de pronto te escuchan, te entienden, salgo de la consulta y se me olvidó. Sí. Entonces también insistir en esta herramienta que es empoderar a las personas de ese conocimiento, porque es la única forma, como decías tú, de que se genere un cambio y de que sean flexibles en ese cambio, que entiendan que es para el bienestar.
y hablabas también de evolución. Y hay una frase que tú elegiste que quiero que la puedas desarrollar un poquito, que dice que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente, es aquel más adaptable al cambio. ¿Qué significa esto de adaptarse al cambio? Bueno, básicamente la adaptación es lo que a nosotros nos ha permitido estar acá, el 2022, ¿sí? Por las inclemencias del tiempo, por catástrofes naturales, por el frío, por el calor extremo, por el hambre, por la sed. O sea, nosotros hemos tenido que ser flexibles en todo aspecto para lograr sobrevivir. Y eso obviamente que sí tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la fortaleza, pero esas dos características por sí solas no nos hubiera permitido o tampoco nos permite sobresalir del resto, ¿sí? Lo que hace mejor a una sociedad es que pueda ir aceptando a sus minorías, por ejemplo, y eso es flexibilidad, entender, adaptarse. A lo mejor no estoy de acuerdo, me incomoda, pero tengo que buscar la manera de adaptarme. Eh, tener, entrenar la capacidad de adaptación nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer más inteligentes. Yo veo esta frase, que es lo que comentábamos fuera de cámara, Pablo, es que, claro, a veces Darwin ya está medio desactualizado con la teoría nueva de la evolución, pero esta frase hace mucho sentido en todo ámbito, no solo en la parte profesional y para ayudar a mis pacientes, sino que en todo ámbito. Yo en mi vida iba a ser futbolista, era un porro, yo era porro, me iba mal en el colegio. Y me tuve que adaptar, y bueno, y me costó muchísimo, pero me adapté y ahora, bueno, logré vencer eso. Eres de los míos entonces. Sí, pero es que, por supuesto que sí, o no sé, ¿qué otra cosa puede, A bueno, veces tiene que existir una motivación, siento yo, para que se genere esa adaptabilidad, ese cambio. A mí en el claro, colegio, cuando chica igual me iba pésimo, pero en algún momento en la universidad yo decía, hubo un despertar cognitivo, pero no fue eso, fue la motivación, algo que te gusta y algo que te hace sentido. Y tú como terapeuta siento que llegas a las personas así, a hacerle clic para que les haga sentido y así generar una adherencia a todo lo que tú haces. sí, en el fondo esta adaptabilidad y flexibilidad se traduce en el fondo es que tu estructura tiene que ser móvil para que te adaptes a la almohada nueva. Tu metabolismo tiene que ser flexible para que puedas o tengas la capacidad de sentir hambre, ¿me entiendes? O que yo pueda pasar sed y no morir en eso. O sea, tengo que tener flexibilidad, tengo que estar entrenado para eso, porque cuando ahora, por ejemplo, estamos viviendo un gran desafío evolutivo que podría estar en discusión si es que esto ha sido natural o artificial, pero es, es un desafío evolutivo, está en entredicho la vida sí, la vida del ser humano, eh, es que no estamos preparados para un desafío evolutivo. No, nunca sentimos hambre, nunca sentimos frío, nunca sentimos calor. ¿Para qué decir la sed? ¿Para qué decir cuánto nos ponemos al sol? ¿Cuántos podemos trepar un árbol? ¿Cuánto nos demoramos en estar acostados, en ponernos de pie para arrancar de un depredador? Pasamos en la silla, no nos llega luz del sol, vivimos aislados en un modelo individualista, poco altruista, poco comunitario, no nos relacionamos tanto con las personas, cada vez menos, eh, no tenemos una espiritualidad, ni tampoco meditamos, no tenemos contacto con la naturaleza, o sea, no estamos Como apagados, preparados, estamos totalmente desconectados. cómodos. Estamos cómodos, estamos en confort absoluto desde el punto de vista evolutivo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder resolver un problema como este
si es que no estoy preparado para el hambre, si es que no estoy preparado para el frío ni para el calor, sí que me molesta. O sea, el solo hecho de pensar en meterme en una ducha fría ya me da la crisis, Sí. ¿entiendes? O de salir de la silla, de moverme o de ponerme en el sol, porque también nos han dicho que es malo ponerse en el sol, que peligro, ojo. Sí, pero hay maneras de ir mostrándole al cerebro de que está en la casa, de que está en su casa evolutiva, y eso se hace a través de dejar que me dé hambre para ir a comer, dejar que me dé sed para beber agua con minerales, de vez en cuando dejar que me dé frío y dejar al cuerpo que termorregule, o que me dé calor y dejar que mi cuerpo termorregule, tener sexo cuando quiero tener relaciones sexuales, reír con amigos, ser altruista, comunicar las emociones, ponerme en el sol, vivir la vida. Sí, qué genial. Tremendos Es, consejos. Yo justo te iba a pedir algunos tips para las familias, pero creo que lo hiciste perfecto. En el fondo hay que estar conscientes, conectar con la vida, prender nuestras alertas biológicas, escuchar nuestro cuerpo y ir al osteópata. Oye, sí. Pablo, eh, no sé, me gustaría que nos dejaras, que nos comentaras dónde las personas te pueden seguir, porque eres un tremendo profesional que siempre está entregando mucha información. No sé dónde te podemos buscar. Bueno, yo en general estoy subiendo mucha información. Ahí tengo periodos de más creatividad que otros y más tiempo. Estoy tratando de difundir todas estas cosas de las cuales estamos hablando y más en Instagram. Mi cuenta es @osteopatap.hernández, y ahora también tengo una idea en mente, que es generar un espacio de conocimiento bajado para cualquier persona, para que vayamos a fortalecer el sistema inmune y dejemos de protegernos de algo solamente. Soy claro con eso para que no me cuelguen en la plaza. No es que no haya que vacunarse, no es que no haya que usar mascarilla, hay que usarla, pero también mientras tenemos que protegernos y fortalecernos desde adentro, quitándole trabajo al intestino, mejorando las condiciones, siendo más móvil, poniéndonos al sol, suplementarnos si es que es necesario. O sea, eso estoy tratando de formar un taller o una instancia de aprendizaje para que las personas puedan calendarizar desafíos evolutivos para mejorar su sistema inmunológico, y eso es a través de una cuenta que se llama Concepto Orme Sapiens, que es tomar estímulos horméticos que son considerados tóxicos cuando están mucho rato muy intensos, pero cuando están bien regulados generan una gran adaptación, una gran desinflamación, una gran neuroadaptación, y hace que nosotros mejoremos. Entonces, por ejemplo, una vez a la semana, 20 segundos de ducha fría. Una vez a la semana, un ayuno de 13, 14 horas. Una vez a la semana, salir de la silla cada 2 horas. Y así. Pequeños cambios para ir reconectando y entendiendo nuestro sistema. Claro. Vamos a poner aquí en la pantalla el Instagram, la página que nos deja Pablo. Vamos a ir ya cerrando este programa. José está acá, aquí al lado mío, no mentira, está aquí en Valencia. Es un Nos está holograma. escuchando, no logramos conectarnos, pero transmití todas las preguntas que teníamos. Espero que a las personas les haya quedado muy claro. Y muchas gracias, Pablo, por tu tiempo, por todo este conocimiento que nos diste. Creo que para la familia y para los profesionales va a ser muy importante escucharte y aprender de ti. Así que muchas gracias por tu tiempo. Bueno, yo también les agradezco mucho la oportunidad de conversar, de razonar, de difundir información para mí es relevante, y un honor o sea, que me hayan invitado, porque en general, bueno, yo soy kinesiólogo de profesión. En general los kinesiólogos estamos en el sótano, yo considero, en el equipo de la salud. Quizás también la fonoaudiología, estamos juntitos en el sótano, ahí como que nadie nos pesca mucho. Entonces, cuando se dan estas instancias interdisciplinares, yo, además de ponerme muy nervioso, me motivo mucho, porque es la oportunidad de hacer equipo,
hacer equipo y con el afán de ayudar a las personas, porque por eso la mayoría de nosotros estudió algo relacionado con la salud. Nadie estudió kinesiología para ser millonario. Sí, tienes toda la razón. Y en ese equipo está la fuerza, así que vamos a seguir invitando a más profesionales, también a personas que quieran contar sobre sus experiencias que van desde la boca a la vida. Así que muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo capítulo de La Boca a la Vida. Chao, chao. Chao, que estén bien.